A continuación vamos a hablar sobre las revistas de acceso abierto, recordando que surgen como un movimiento desde el ámbito de la ciencia y de los científicos para favorecer una expansión del conocimiento de forma gratuita y abierta, en el que todos puedan acceder y no tenga que pagarse por él. Esto está, os lo recuerdo, en el marco de la declaración que viene recogida dentro de la página web de DOA. Se llama DORA, la, la declaración de todas las universidades para limitar esta situación de comercialización con el conocimiento. ¿Quién paga el acceso abierto? Pues bueno, hay muchas estructuras diferentes basadas en si hay costes o no hay costes para el autor, si hay costes o no hay costes para el lector y quién lo paga finalmente, ¿no? De hecho, a partir de estas clasificaciones aparecen una estructura de revistas de acceso abierto. Podríamos hablar de las revistas oro, son aquellas que tienen acceso inmediato y sin restricción alguna, pero que tienen unas tarifas de pago para los autores. En este caso pues tenemos ejemplos como Plus One Biomed Central, que tienen costes en muchos casos muy altas. Estas son acceso oro. Las híbridas hablaríamos de estas están un gran número de revistas. El Elsevier y Springer están en esta opción, en la que tú puedes decidir pagar, y en ese caso iría en acceso abierto y lo paga todo el autor, o en acceso cerrado, no paga el autor, paga el lector, o en su caso paga la universidad que, que quiere acceder a las revistas de esas editoriales. La verde ofrece una opción gratuita de acceso abierto, son más bien básicamente repositorios institucionales. Hoy veremos alguno de ellos en formatos diferentes y que permiten, pues eso, tanto que el autor o el lector suba esa publicación sin costos. Es cierto que muchos de estos repositorios tienen el problema de que no han sido evaluadas los artículos de forma previa a ser colgadas. Luego está ya el acceso diamante. Este acceso está más relacionado con eh, un pago totalmente accesible para los lectores, sin costos asociados para los lectores, pero evidentemente suelen tener problemas de sostenibilidad. En estos casos hay revistas que vienen financiadas por las propias universidades, que pertenecen a las propias universidades, que el personal que trabaja en ellas o lo hace gratuitamente o a unos precios muy bajos, donde lo único que se paga son las ediciones. Esto es el caso bueno, pues algunas pocas revistas. Ahora mismo yo no recuerdo ninguna. Pero luego también es importante hablar de los derechos de autor y cómo vienen señalizados. Yo creo que esto es importante sobre todo cuando hagáis o pongáis en de cara al público alguna producción propia, ¿no? Las revistas lo establecen de una forma determinada que depende, pues bueno, de si se puede utilizar por cualquier usuario. Esta es la primera de ellas. Siempre que se nombra al autor. La segunda habla de cuando se comparte eh, citando al autor, pudiendo modificar siempre en las condiciones que ha puesto el autor, o sea, nombrando al autor original y en este caso al segundo que haya hecho las modificaciones. En este caso es cuando se hace con un uso no comercial y también citando a los autores. Y la última de ellas es la que habla de que la obra se puede hacer uso no comercial, pero siempre en unas condiciones iguales
ha producido el mismo autor de la obra. Aquí tenemos un ejemplo claro que explica la importancia de otra forma de funcionar en el ámbito de la ciencia que no esté principalmente marcada por la publicación en revistas indexadas eh, con índices de impacto, y tiene que ver con lo que supone la ausencia de grandes figuras en esas revistas de alto impacto indexadas en, en editoriales o en bases de datos donde se recogen revistas en unas condiciones determinadas. Una de las autoras más importantes en el ámbito de la educación, Linda Darley Hammond, es sin duda alguna una de las más importantes, con trabajos muy citados en los que ella tiene publicaciones eh, que no están en ninguna revista indexada, ¿no? Esto indica que no siempre la producción de alta calidad está en esas revistas ni tiene por qué estar. Yo recomiendo el artículo de Bolívar donde se habla sobre esta cuestión. Es lógico pensar que la producción del conocimiento científico es un bien intangible que debe ser público y debe estar al servicio de todos los ciudadanos, no solo de los científicos. Bueno, pues hay que darle una vuelta. Evidentemente, la edición supone un coste, pero los costes que hay actualmente no están al nivel de lo que cuesta realmente eso, simplemente, sino que está haciendo un negocio importante. En en este artículo que os he comentado antes, pues se hace un análisis sobre cómo Thomson Reuters está teniendo ganancias importantísimas a este respecto. Y claro, estas ganancias no solo son ganancias económicas, sino también son ganancias en el control y la gestión del conocimiento, esa información, ese control sobre qué es ciencia de calidad, qué se publica en un momento determinado, el acceso a ellas y el control de ese acceso evidentemente es poder, y esto es lo que están haciendo las revistas de las editoriales potentes, y es contra lo que está luchando Doag y la declaración Dora que veremos a continuación. Otros criterios de calidad más allá de los índices de impacto son posibles, y de aquí surge un trabajo de las universidades americanas que da lugar a la Declaración de San Francisco, Dora, en la que se establecen criterios que van más allá de estas métricas de las revistas. Los órganos de financiación, el contenido del artículo debe dársele más peso que la procedencia de una revista en un índice de impacto alto, y de esta forma empezaremos a quitar importancia a esas revistas, porque está demostrado que un porcentaje alto de los artículos que se publican también en estas revistas de alto impacto no son referenciados ni utilizados por estudios posteriores en otras investigaciones. Volvemos a insistir en esta misma línea. El contenido del artículo está por encima de la métrica. Es cierto que si solo usamos las bases de datos con las que yo estoy enseñando, solo vamos a encontrar, pero veremos cómo hay estrategias de búsqueda, digamos, paralelas, que permitirían encontrar buenos artículos.
Es muy importante que se controle cuando tú vas a elegir una revista, si esta revista está permitiendo mantener los derechos de autor y la autoría a los responsables, porque esto es una de las más flagrantes violaciones de los derechos de los autores que tienen muchas de las revistas, en la que tú no pagas, publicas, pero pierdes la autoría, pierdes los derechos de autor, no la autoría, con lo cual tú no puedes usar ese archivo de una forma abierta, no puedes colocarlo en un repositorio de forma abierta. Se recomienda que cuando tú publiques, y publiques, pues, por ejemplo, en webs de acceso abierto, pues utilices derechos de autor que permitan la reutilización, evidentemente nombrando al autor inicial, con sus modificaciones y sin ninguna restricción. Que se publique en acceso abierto y transparente, si es posible, con costes no superiores a los que sean aceptables, y que se facilite el acceso a los datos utilizados por el artículo que se ha publicado y también por la revista. Bueno, y finalizando, es que la literatura primaria cite eh, fuentes primarias y se citen adecuadamente, que seamos responsables con el que no nos apropiemos en nuestros artículos ni en aquellos a los que citemos de conocimiento o citas que no sean propias y que eh, usemos referencias específicas y bien utilizadas en este sentido. Estas, digamos, criterios que nos proporciona Dora han dado lugar a la aparición de páginas web como esta que os estoy mostrando aquí, COPE, en la que un grupo importante de investigadores recibe denuncias sobre cuáles son las situaciones en las que los investigadores se han visto sometidos por parte principalmente de empresas editoriales y de revistas que se quedan con las autorías y se quedan con los derechos. Y aquí tienen algunas de las eh, promociones que hacen desde esta página web sobre prácticas éticas básicas, pues basado en elementos que ya hemos comentado antes, como puede ser pues, la necesidad de una revisión por pares en las revisiones ciegas y por pares, que nadie sepa quiénes son los autores, aspecto que es difícil, y evidentemente la promoción de una investigación ética, especialmente en la actualidad. Aquí tenemos algunas noticias que son interesantes si queréis acudir a la página para poder ver cuáles son las últimas publicaciones respecto a pues, ejemplos como el uso de la inteligencia artificial en la revisión por pares, hasta qué punto es lícito su uso y si debe o no de utilizarse. O cuando existe un conflicto en la revisión por pares, cuando tú revisas te piden que declares que no tienes conocimiento o contacto con esos autores, con lo cual no estás contaminado y no estás haciendo favores. Estas cuestiones son importantes y no están en muchas de las revistas. Y bueno, aquí una recopilación de algunos de los iconos que hacen referencia a todos los principios de publicación ética que deben de cumplir las revistas.